vamos a ver en este video cómo desarrollar circuitos en serie. Aquí tenemos un circuito el cual tiene una fuente de voltaje de 50 volts, la resistencia 1 de 25 ohms, resistencia 2 de 20 ohms y la resistencia 3 de 15 ohms. Entonces, para empezar a desarrollarlo, vamos a calcular lo que viene siendo la resistencia total. La resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Si tuviéramos más resistencias en serie, sumaríamos todas las resistencias hasta Rn. En este caso solamente tenemos 3, por lo tanto sumamos nada más esas. Entonces, R total es igual a R1, que viene siendo 25 ohms, más R2, que son 20 ohms, más R3, que son 15 ohms. Entonces, la R total es igual a 60 ohms. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente total. La corriente total se calcula dividiendo el voltaje total entre la resistencia total. Esto va a ser igual a, el voltaje total viene siendo los 50 volts. Serían 50 volts entre la resistencia total, que serían 60 ohms. Esto va a ser igual a 0.83 amperes. Ahora, ya tengo lo que viene siendo la resistencia total, que es 60 ohms, y tengo lo que es la corriente total, que son 0.83 amperes. Ahora vamos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias, y esto se calcula de la siguiente forma. Voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente total por la resistencia 1. Recuerda que la corriente en un circuito en serie es la misma en cada una de las resistencias. Entonces, esto va a ser igual a la corriente total, que es 0.83 amperes, por R1, que vale 25 ohms. Esto va a ser igual a 20.83 volts. Ahora vamos a calcular el voltaje en la resistencia 2, que esto es igual a la corriente total por la resistencia 2. Esto es igual a 0.83 amperes por 20 ohms. Esto es igual a 16.67 volts. Ahora vamos a calcular lo que es el voltaje en la resistencia 3. Esto es igual a corriente total por la resistencia 3, que es igual a 0.83 amperes por 15 ohms. Esto va a ser igual a 12.5 volts. Si sumamos los tres voltajes que hay en las tres resistencias, esto nos daría a 50 volts, que viene siendo los 50 volts que se aplican en todo el circuito. Ahora vamos a desarrollar el siguiente circuito. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 30 volts, la resistencia 1 de 10 ohms, resistencia 2 de 15 ohms, resistencia 3 de 20 ohms y resistencia 4 de 10 ohms. Recuerda que para calcular la resistencia total en un circuito en serie, se van a sumar todas las resistencias, que sería R1 más R2 más R3 más R4. Esto va a ser igual a, sustituimos el valor de cada una, que sería R1 10 ohms más R2, que son 15 ohms, más R3, que son 20 ohms, más R4, que son 10 ohms. Esto nos da un total de 55 ohms. Ahora, vamos a calcular lo que viene siendo la corriente total. Esto va a ser igual a voltaje total entre la resistencia total. Esto es igual a voltaje total, que viene siendo los 30 volts, entre
la resistencia total, que viene siendo los 55 ohms. Esto va a ser igual a 30 entre 55 es igual a 0.54 amperes. Entonces ya calculamos lo que es la R total, que son 55 ohms, y la corriente total, que es igual a 0.54 amperes. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo el voltaje en cada una de las resistencias. Y esto se calcula de la siguiente forma. Voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente total por la resistencia 1. Recuerda que la corriente es la misma en todas las resistencias en serie. Entonces, esto sería igual a 0.54 amperes por 10 ohms, que es lo que vale la resistencia 1. Esto es igual a 5.4 volts. El voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente total por la resistencia 2, que es igual a 0.54 amperes por 15 ohms. Esto es igual a 8.1 volts. Ahora vamos a calcular el voltaje en la resistencia 3, que sería corriente total por la resistencia 3, que es igual a 0.54 amperes por 20 ohms. Esto es igual a 10.8 volts. Y por último vamos a calcular el voltaje en la resistencia 4, que es igual a la corriente total por la resistencia 4. Esto es igual a 0.54 amperes por 10 ohms. Esto es igual a 5.4 volts. Si sumamos lo que viene siendo los 4 voltajes de las 4 resistencias, nos da un total de 29.7 volts, que es aproximadamente igual a los 30 volts que suministra. Esto es por los decimales que no tomamos, pero el voltaje total nos sale aproximadamente a 29.7 volts. Ahora en este video vamos a calcular lo que es la resistencia total y lo que viene siendo el voltaje en cada una de las resistencias. Para calcular lo que es la resistencia total, vamos a sumar todas las resistencias, lo que es R1 más R2 más R3 más R4. Esto va a ser igual a 15 ohms más 15 ohms más 30 ohms más 20 ohms. Esto nos da un total de 80 ohms como R total. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente total. Para calcular lo que es la corriente total, vamos a dividir lo que viene siendo el voltaje total entre la resistencia total. Esto es igual a 60 volts, que es el voltaje total, entre la resistencia total, que son 80 ohms. Esto va a ser igual a 0.75 amperes. Entonces la corriente total es igual a 0.75 amperes, que es la misma corriente que circula en todas las resistencias que están en serie. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo el voltaje en cada una de las resistencias, ¿sí? Y para calcular lo que viene siendo el voltaje se hace de la siguiente forma. Voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente total por la resistencia 1. Esto va a ser igual a la corriente total, que es 0.75 amperes, por el valor de la resistencia 1, que son 15 ohms,
Esto es igual a 11.25. El voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente total por la resistencia 2, que esto es igual a 0.75 amperes por 15 ohms. Esto es igual a 11.25 volts. El voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente total por la resistencia 3. Esto es igual a 0.75 amperes por 30 ohms. Esto es igual a 22.5 volts. Y el voltaje en la resistencia 4 es igual a la corriente total por la resistencia 4, que es igual a 0.75 amperes por 20 ohms. Esto es igual a 15 volts. Sumamos cada uno de los voltajes y nos da 60 volts, que esto viene siendo el voltaje total del circuito, que es el mismo voltaje que se aplica en el circuito. Espero que les haya servido este pequeño tutorial y los invito a que se suscriban al canal y compartan los videos y le den like.